Solo era una sirvienta. No hablaba mucho. Nunca se sentaba mientras los demás comían. Pero un día, el multimillonario la sorprendió mirando una y otra vez dentro del refrigerador. Y lo que pasó después sorprendió a todos. Mira hasta el final para descubrir por qué lo hacía y qué ocurrió cuando la verdad salió a la luz. Esta historia tocará tu corazón de formas que no esperas. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si crees que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Historias que cambian vidas para más relatos emocionales como este. La mansión Winter se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el corazón de Chicago. Su fachada moderna brillaba bajo la luz del sol, reflejando un mundo de éxito, poder y distinción. Era un símbolo de lo inalcanzable, de lo que solo unos pocos podían siquiera imaginar. Dentro de sus muros, la vida seguía una rutina precisa, casi robótica, marcada por horarios estrictos, silencios largos y un jefe temido por todos, Alexander Winters. No era un hombre común, había construido un imperio desde cero, escalando en el mundo de los negocios con la frialdad de un ajedrecista y la firmeza de un general. La prensa lo llamaba el tiburón. Sus empleados, en cambio, tenían un sobrenombre más sencillo pero certero: el Señor Hielo. No era solo por su apellido, era por su presencia, por la forma en que sus ojos podían hacer que incluso el mayordomo más veterano bajara la mirada, por cómo caminaba por los pasillos sin dirigir una palabra a nadie, y si lo hacía, era para corregir o despedir. Entre los empleados que mantenían aquella estructura funcionando con precisión, había una joven que casi nadie notaba. Rosa, 24 años, silenciosa, discreta. Llevaba solo 4 meses trabajando en la mansión como sirvienta. No se relacionaba mucho con los demás. Siempre llegaba puntual, realizaba sus tareas con cuidado y se retiraba sin dejar rastro. Sus compañeros apenas sabían su apellido. Vestía el uniforme reglamentario, pero el suyo tenía los puños algo gastados. Sus zapatos negros, antiguos, agrietados en la suela, hablaban más de ella que sus palabras. A veces, cuando creía que nadie la veía, se frotaba las manos para entrar en calor o se detenía a mirar por la ventana solo por un segundo. No comía en la mesa del personal ni hablaba durante los descansos. Siempre se sentaba en un rincón con un pequeño cuaderno entre las manos donde escribía cosas que nadie más leía. Y, sin embargo, Alexander Winters había comenzado a notar algo. Era una pequeña costumbre, al principio insignificante. Rosa se acercaba al refrigerador de la cocina, lo abría durante unos segundos y luego lo cerraba sin tocar nada. Lo hacía todos los días. A veces a primera hora, otras al terminar de limpiar, siempre en silencio, siempre sola. La primera vez, el señor Hielo no le prestó atención, pero con el pasar de los días, la rutina se hizo más evidente y más molesta. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué buscaba con tanto interés? ¿Acaso estaba robando? Alexander, un hombre que no toleraba los errores, mucho menos las dudas, comenzó a inquietarse hasta que un día la tensión explotó. Volvía de una reunión fallida. El contrato que esperaba cerrar desde hacía meses se había venido abajo por una cláusula mal redactada. Estaba furioso. Las puertas de la mansión se abrieron ante él como si la casa misma reconociera su estado de ánimo. Caminaba por el pasillo central cuando la vio. Allí estaba Rosa, frente al refrigerador. Otra vez la puerta abierta, su cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante, los ojos fijos en los estantes. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió con una voz que rebotó en las paredes. Rosa dio un brinco, cerró la puerta de golpe, retrocedió 2 pasos. Su rostro se volvió blanco como la porcelana. Solo, ¿qué? ¿Robando, buscando sobras, espiando? No, señor, yo no, intentó decir, pero su voz se rompió.
¿Estás despedida?, gritó él sin dejarla cosas. terminar. Fuera, no necesito ladrones en mi casa. La cocina enmudeció. 2 cocineros detuvieron el cuchillo en el aire. Carter, la ama de llaves, apretó los labios sin atreverse a hablar. Nadie dijo nada. Rosa, con la mirada clavada en el suelo, asintió. No discutió, no rogó, no pidió una explicación. Simplemente se dio media vuelta y desapareció por el pasillo. Esa noche, Alexander cenó solo, como siempre, pero por alguna razón la comida no tenía sabor. El silencio de la mansión, normalmente cómodo, esta vez le resultaba incómodo. No podía dejar de pensar en su rostro, en sus manos temblorosas, en el cuaderno que siempre llevaba en los descansos. ¿Por qué no se defendió? Si era inocente, ¿por qué no dijo nada? Pasaron 3 días. 3 días de rutinas meticulosas y relojes sincronizados, de juntas silenciosas y órdenes frías, pero también 3 días de algo extraño para Alexander Winters. Pensamientos desordenados, recuerdos, incomodidad. No lo llamaría culpa. Era incomodidad persistente, como una piedrecilla dentro del zapato. En medio de todo, había empezado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Una taza que alguien olvidó recoger, una toalla vieja en el baño de servicio, un cajón con galletas vencidas y el refrigerador. Siempre el refrigerador. La imagen de Rosa seguía ahí, como un fantasma en su memoria. La forma en que retrocedió, sin intentar justificarse, el temblor en su voz. ¿Quién aceptaba una acusación así sin decir una sola? En la mañana del 4.º día, mientras revisaba informes financieros en su oficina, una voz lo interrumpió. «Señor Winters», era Carter, la ama de llaves, una mujer mayor de rostro severo, pero mirada honesta. «Sí, disculpe que lo moleste, señor, pero hay algo que necesito decirle». Alexander levantó la mirada. Su ceño ya mostraba impaciencia. «Hable, Carter. Es sobre Rosa». El ceño se profundizó. «¿No ha quedado claro que ya no trabaja aquí?» «Sí, señor, pero yo creo que usted necesita saber algo». Alexander se acomodó en su asiento. No por amabilidad, por estrategia. «La vi todos los días. Revisaba el refrigerador». «Sí, pero nunca robó nada. Lo sé porque yo también lo revisaba después de ella». Alexander entrecerró los ojos. Entonces solo miraba las fechas de vencimiento, los productos que estaban a punto de caducar, yogur, leche. Ella se los llevaba. ¿Para qué? Para dárselos a los niños del edificio donde vive. 3, uno de 6, una niña de 4 y un bebé de meses. La madre de los 3 murió el año pasado. Los padres no están bien. Rosa los alimentaba. En el almacén sin pedir permiso, solo tomaba lo que íbamos a tirar. Alexander no respondió. Carter continuó. La semana pasada tenía fiebre. No quiso faltar. Sabía que si perdía el trabajo, esos niños se quedarían sin comida y sin medicinas. Ella misma pagó los jarabes con su salario. Lo supe porque vi el recibo en el basurero del personal. No quería que nadie lo supiera. Hubo un largo silencio. Alexander sintió una presión en el pecho que no reconoció. Él que se había jactado de separar la emoción del deber, de no mezclar lo personal con lo profesional, ahora no sabía cómo responder. «¿Por qué no dijo nada?», preguntó al fin. «Tal vez porque sabía que usted no escucharía», respondió Carter sin dureza, solo con una verdad limpia. Alexander se quedó solo en su oficina durante mucho tiempo. Más de él que el protocolo permitía. No leyó informes, no revisó gráficas, solo pensó. Esa noche, después de cenar sin terminar su plato, bajó a la cocina, abrió el refrigerador. Lo miró como si lo viera por primera vez. Filetes en bandejas selladas, yogures en hileras perfectas, pan fresco, frutas importadas. Y entonces vio una bolsa con queso vencido 2 días pasada su fecha. La retiró, la sostuvo entre las manos. «Un yogur caducado es mejor que nada», había dicho Carter. Alexander la colocó sobre la encimera y cerró la puerta. No volvió a subir a su habitación.
en lugar de 1900. Eso, se sentó a solas en la cocina por primera vez en años y dejó que el silencio lo envolviera sin pelear contra él. No culpa, vergüenza, no por haber despedido a Rosa, sino por lo que representaba, su indiferencia, su ceguera, su comodidad ante el sufrimiento de los demás. Había firmado cheques para organizaciones benéficas, donado millones a hospitales, pero nunca se había sentado frente a alguien con frío y hambre. Nunca se había fijado en los detalles. Hasta Rosa, una muchacha que hablaba poco, pero actuaba con más compasión de la que él había visto en sus años de vida. Al día siguiente, Alexander no fue a la oficina. La decisión sorprendió a todos. El hombre que jamás se tomaba un día libre, que había trabajado incluso durante una cirugía menor, canceló todas sus reuniones sin dar explicación. Carter, desde la entrada, lo vio salir en su auto sin escolta, sin chofer, sin el habitual aire de superioridad. Llevaba solo un abrigo negro, una expresión firme y dos grandes bolsas de papel. Después de casi una hora recorriendo calles menos elegantes, Alexander llegó al barrio donde Carter le había dicho que vivía Rosa. No fue difícil encontrar el edificio. Era viejo, con pintura descascarada, ventanas rotas y escaleras de hierro oxidadas. El tipo de lugar al que él nunca se habría acercado hasta ahora. Subió hasta el tercer piso. El pasillo olía a humedad y sopa recalentada. Tocó la puerta con suavidad. Escuchó pasos pequeños al otro lado. Cuando Rosa abrió, se quedó congelada. No sabía si era real. Alexander Winters estaba allí, frente a ella en carne y hueso. El hombre que la había despedido, el millonario de los trajes grises y mirada de hielo. Ahora parecía distinto, humano. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz baja. Rosa dudó un momento, luego asintió. Le hizo un gesto para entrar. El departamento era pequeño. Una sola lámpara iluminaba el espacio. Había una estufa vieja, una cuna improvisada, dibujos infantiles en las paredes y 3 pares de zapatos diminutos alineados junto a la puerta. Alexander colocó las bolsas sobre la mesa. Rosa no preguntó qué contenían. «Te juzgué mal», comenzó él sin rodeos. «Te acusé sin pruebas. Te traté como si fueras menos». Rosa respondió con los ojos ligeramente brillantes. «Me equivoqué y no vengo solo a pedir perdón», añadió. «Vengo con una propuesta». Rosa lo miró sin entender. Alexander abrió una de las bolsas. Frutas frescas, pan, leche, medicina, fórmula para bebé. En la otra había útiles escolares, libros para niños y una carta con membrete oficial. «Quiero ofrecerte una beca completa para que estudies lo que tú quieras. Y cuando termines, si tú quieres, tendrás un lugar en nuestra fundación, trabajando con personas que, como tú, creen en el poder de la bondad silenciosa». Rosa parpadeó. No podía hablar. No entendía por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué haría algo así?, susurró. Alexander bajó la mirada. «Porque mi madre también fue sirvienta. Nadie creyó en ella. Nadie le dio oportunidades, y yo me prometí que sería fuerte, que tendría poder, que nadie podría volver a pisotearme». «¿Y lo lograste?», dijo Rosa con voz suave. «Sí», respondió él, «pero olvidé lo más importante. Ser fuerte no es lo mismo que ser justo. Y tú me lo recordaste por primera vez en años». Alexander sintió que hablaba con alguien desde un lugar de verdad. Rosa se sentó. Sus manos aún temblaban. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Era otra cosa, una mezcla de alivio y esperanza. «No sé qué decir», murmuró. «No necesitas decir nada», respondió él. «Solo no pierdas ese corazón que tienes». Una semana después, Rosa cruzó nuevamente los jardines de la mansión Winters, pero esta vez no llevaba uniforme. Vestía una blusa sencilla, un bolso con libros colgado del hombro y una expresión nueva en el rostro. Dignidad. Fue recibida por Carter, quien no dijo nada al verla, solo la abrazó brevemente. Rosa entendió que ese abrazo valía más que 1000 palabras. Los demás
Empleados la miraban con asombro y un poco de vergüenza. Ninguno se había detenido a preguntarle jamás por qué hacía lo que hacía. Alexander, desde su oficina, la observó llegar. Su corazón, tan acostumbrado al cálculo y al control, latió de un modo nuevo, sereno pero profundo. Ese día no hubo reuniones, hubo un anuncio. Alexander convocó al personal de la mansión. Todos reunidos en el gran comedor escucharon. A partir de hoy, dijo, la cocina de esta casa tendrá una nueva función. Todo alimento no utilizado y aún apto será recolectado y entregado semanalmente a refugios y comedores comunitarios. Miró a Rosa. Esta iniciativa fue inspirada por alguien a quien no supe ver a tiempo, pero que me dio una lección de humanidad. Sin decir una sola palabra, no mencionó su nombre. No hacía falta. Rosa comenzó sus estudios esa misma semana en una universidad local. Por las mañanas asistía a clases de desarrollo comunitario. Por las tardes colaboraba con la nueva fundación Proyecto Corazón, creada por Winters Enterprises para combatir la inseguridad alimentaria. Durante el primer año, la fundación ayudó a más de 50 familias en situación vulnerable. Al segundo año, Rosa ya lideraba la logística de distribución de alimentos en varios barrios. Al tercero, obtuvo su título con honores y Alexander cambió. Siguió siendo exigente, pero ya no era el señor Hielo. Comenzó a visitar personalmente los centros comunitarios, escuchaba más, hablaba menos y, aunque no lo decía en voz alta, sabía que algo dentro de él había despertado gracias a una joven que nunca levantó la voz para defenderse, pero cuyo silencio era más elocuente que cualquier discurso. 3 años después, en una pequeña ceremonia en la sede de la fundación, Rosa fue nombrada directora del programa de acción social. En la pared del salón de reuniones se colocó una placa que decía: a veces las personas más silenciosas cargan con las historias más poderosas. Ese día, Rosa habló ante todos. No hice nada extraordinario, dijo. Solo vi a 3 niños que tenían hambre y pensé, si yo tengo un pedazo de pan y ellos no puedo quedármelo. La sala entera permaneció en silencio. Incluso Alexander bajó la cabeza. Los niños que una vez alimentó con yogur caducado y pan seco ahora asistían a una escuela privada becados por la fundación. Liam quería ser maestro. Daniela soñaba con ser doctora. Mera aún no hablaba muy bien, pero cada vez que veía a Rosa levantaba los brazos para que la abrazara. La vida no había sido fácil, pero ahora era digna, y todo había comenzado por una decisión silenciosa, por un acto de bondad que nadie le pidió, pero que ella ofreció igual. Dicen que el dinero mueve el mundo, pero la bondad es lo que lo hace valer la pena. A veces, quienes menos ruido hacen son quienes más corazones transforman. Rosa no acusó, no pidió segundas oportunidades, no exigió justicia, solo fue buena, y eso lo cambió todo. Fin.